Oye, Suso, ahora que está esto de moda, ¿cómo llevas eso de la doble nacionalidad hispana? Entre lo gallego de nacimiento y lo malagueño andaluz de residencia y de estancia vital, ¿no? Lo llevo perfectamente, desde el momento en que siempre entendí que era un ciudadano del mundo y por lo tanto en cualquier parte que yo me sintiera a gusto, yo formaba parte también de esa tierra, de ese lugar. Has mencionado, en este caso, Galicia y Málaga, pero también podíamos hablar de Madrid, claro, en donde me pasé 6 años estupendos y también a veces pues con sus dificultades. Es que si no pasas por Madrid, no hubieras llegado posiblemente a Málaga. Pues seguramente no, porque evidentemente el paso para llegar a Málaga ha sido a través de Madrid. Claro. A mí me buscan en Madrid para venir a Málaga a impartir una disciplina, en este caso talla artística, porque en Málaga no había ningún titulado en esa especialidad, ni en la capital, ni se conocía tampoco en la provincia que hubiera ningún titulado para impartir esa especialidad. Claro. Por lo tanto, allí Ya ha llovido, porque eso ocurre una vez que tú ya te formas como escultor en Madrid, dejas tu Galicia natal y estando allí en Madrid, en aquel escenario, donde ya incluso habías montado hasta tu propio estudio, ¿no? Sí. Y habías trabajado con escultores de cierto prestigio, Juan de Ávalos, Ortega Bru, y de buenas a primeras, recién salido de tu formación. Bueno, con Juan de Ávalos la verdad es que la relación fue breve. Muy breve, Vale. pero sí interesante desde el punto en que Juan de Ávalos sí quería, aunque fue breve, pero lo suficiente parece para él, para pedirme que me quedara con él, algo que yo entendí que no debía de hacer, puesto que yo venía a su estudio, a su taller, a colaborar con el taller en el que yo estaba trabajando, con lo cual no se me pasaba por la mente traicionar al taller con el que yo estaba trabajando entonces. Taller que, si no me equivoco, tú me corriges, de escultores como Pau Paisa y Augusto Ortega Bru. Sí. Hablamos de dos artistas ya con reconocido prestigio en el mundo del arte, ¿no? Bueno, Augusto, en realidad, lo que se hacía en ese taller, lo que hacíamos era obra más bien comercial. Augusto era hermano del creador Luis Ortega Bru, bien conocido en el mundo mundo de las cofradías, fundamentalmente, el mundo del arte sacro, pero que también Luis tenía una vena creativa contemporánea que para los que sí nos interesaba ya entonces, a mí me interesaba ese mundo quizá más que la propia imaginería, entendía que si Luis hubiera tenido posibilidad de poder caminar por ese sendero, creo que hubiera hecho cosas muy interesantes, porque claro, las pocas cosas que yo le he visto en esa línea, y yo creo que descubrí en él una persona con una creatividad, con una vena que fue, desde mi punto de vista, una lástima que no pudiera seguir por ese camino, porque bueno, su forma de subsistencia, su forma de trabajar y sus encargos, digamos, le venían a través de lo sacro. Claro. Y eso fue mayoritariamente, bueno, la obra que él realizó. Pero como yo pude estar afortunadamente en varias ocasiones en su
taller, en su estudio, pues podía ver esas otras piezas, claro, que no se conocían, claro, y que, como digo, arrojaban ese otro artista, ese otro individuo desconocido, pero que yo intuía que podía haber sido uno de los grandes creadores de este país si se hubiera decidido a seguir por esa línea. Claro. Pero a veces el artista no es dueño de su propia obra o de su destino. Lógicamente hay circunstancias, en claro, este caso circunstancias familiares, él tenía su familia, claro, a la que atender y bueno, lo hemos visto también con otros creadores a lo largo de la historia, que su producción, digamos, se ha visto pues un poco encajonada o dirigida. Bueno, cuando menos se ha visto interferida por esa parte, digamos, de necesidad familiar, ¿no? Claro, claro. Madrid de puente entre La Coruña y Málaga, pero menudo puente, porque si ponemos un nombre propio común entre La Coruña y Málaga, ¿quién te iba a decir que iba a haber un nexo con uno de los artistas más universales? Que nace en Málaga, Picasso, pero que también crece en La Coruña. Efectivamente. Una casuística, ¿no? Puede ser una casuística. Yo eso sí lo he referido también en alguna ocasión, que se ha dado, evidentemente, en este caso es así, claro, es así. Picasso se tiene que ir, en este caso con su padre, a La Coruña, allí vive por espacio de unos 4 años, y en mi caso parto de La Coruña a Madrid, y de Madrid Málaga, vengo a Málaga, es decir, a la tierra de nacimiento de Picasso, es decir, que es un poco el camino a la inversa, ¿no? Pero es así, ¿no? Y ciertamente hay que reconocer que, bueno, que cuando yo estudiaba entonces, yo el primer año que cursé en la Escuela de Arte lo hice en la de La Coruña, por cierto. ¿Que tenía el nombre de Picasso? No tenía entonces, eso iba a decir, anda, no tenía entonces el nombre de Picasso. Bien. No tenía nombre, pero ese nombre se le pone posterior a la Escuela de La Coruña, se le pone el nombre de Picasso, claro. Qué gracioso. No, cuando yo, a ver, yo comienzo los estudios al principio del 71, con lo cual estamos hablando todavía que el dictador está todavía en pleno poder, vivito, ¿vale? Y por lo tanto había cosas que en este país no se podían desde luego hacer, ni sospechar siquiera que en el futuro se pudieran hacer. Picasso era un hombre proscrito, efectivamente, apartado de la escena pública. Bueno, cuando menos incómodo, sí, incómodo, aunque la dictadura evidentemente llega un momento en que no le queda más remedio que admitir la universalidad del artista, la envergadura, digamos, de un individuo que es conocido mundialmente, que es un referente, y por lo tanto ante eso pues, la dictadura tiene que tener también sus cuidados y demás. Pero evidentemente todavía no estaba este país, no estaba para muchas bromas, y ya que nos referimos a esto, yo bien recuerdo en las clases en Madrid, entre clase y clase, cuando nos reuníamos a veces en grupos y de charlas simplemente entre amigos y demás, siempre con aquella especie de espada de Damocles encima, y ten cuidado que el que está detrás puede ser de la social, ¿no? Sí. Era eso, ¿no? Porque estoy hablando de alguien que no se puede hablar. Es que no sabías quién tenía detrás, simplemente con que pronunciara determinadas frases, claro, aunque la intención no fuera la que estaba, claro, pero como en muchas ocasiones pues se sacaban hasta la frase de contexto, etcétera. Pues bueno, esto nos llevaría también al campo del cine, ¿no? Tanto. Con la famosa censura y demás, porque se sacaban las frases, se sacaban de contexto, efectivamente, todo esto, ¿no? Sí, pero por seguir en paralelo entre
Picasso y tu vida, tu padre fue artista, pero no tan artista como el padre de Picasso. No, evidentemente, ¿no? Nos tenemos que remontar a una aldea o parroquia, ¿cómo le llamamos a los pueblecitos pequeños de Galicia? Vamos a ver, Galicia es que tiene una distribución distinta en general al resto de España, ¿no? Y entonces allí funciona, evidentemente existían los concellos, los ayuntamientos, concellos, pero esos concellos luego funcionaba mucho lo que era el siguiente grupo, digamos, que era la parroquia. Vale. Y de hecho solía haber una especie de alcalde de parroquia, que era el que a su vez era un poco el portavoz de la voluntad de esa parroquia ante el ayuntamiento, ¿no? Claro. Más o menos eso funcionaba cuando yo era niño, había todavía esa figura así, ¿no? Y ese núcleo se llamaba y se llama Boimorto. Entonces estaba la parroquia y luego estaba la aldea, que era el grupo más pequeñito todavía de casas, que formaban un núcleo más pequeñito, que esa era la aldea. La mía en concreto se llama Vilar. Vilar. Dentro, digamos, del concello de Boimorto, la aldea es Vilar. Vilar. Y allí Juan se casó con María, tus padres, tuvieron 8 hermanos. Fuimos 8 hermanos, sí. Y tu padre era carpintero. Sí. Carpintero rural. Carpintero. Mi padre era un individuo muy digamos, multiusos. Vale. Polivalente. Polivalente, porque además de carpintero y dentro de esa carpintería, lo mismo te podía hacer un objeto, un instrumento, un apero, un traducido, digamos, un arado, un carro, un yugo. Sí, un elemento. Cualquiera de los elementos que se usan, digamos, en el trabajo campo, que se utilizaban, digamos, ahí en el campo, ¿no? Lanza, pero luego también estaba ese otro carpintero que también era capaz de hacerte un armario, y un buen armario. De hecho, todavía creo que existe en mi casa, la casa que dejó, el armario que hizo cuando yo era niño. Qué bueno. O sea que de la tarea agrícola pasaba al mueble doméstico y a lo mejor a la cubertería. No, hombre, a la cubertería. La cuchara. No, pero sí que era muy multifacético. Manita. Haciendo muchas cosas. Y todo lo que cogía era capaz más o menos de darle solución, y ya no digamos otro tipo de tareas a las que también, vamos, le metía mano. Claro. Y metía mano y a veces cuchillo, como por ejemplo la matanza la hacía él también, ¿no? O sea que tú viniste al mundo en un ambiente sumamente rural, de la Galicia profunda. Sí. ¿Verdad? De los 8 hermanos tú eres el sexto. Sí. ¿Y tú heredas el don de la madera de tu padre? No sé si lo heredo. Lo que sí puedo decir es que tuve siempre una inclinación desde muy chiquitito por un poco 2 elementos relacionados con la madera. Uno, la transformación del objeto, y otro, quizá no menos importante, que era el olor que desprendía la madera recién trabajada. Cuando se trabajaba la madera, es decir, ese olor que desprendía el castaño, qué bueno, ese olor que desprendía las tablas de pino recién cortadas, ese olor lo llevas ahí para toda tu vida. Y entonces, para mí la madera no es solamente un objeto que tiene una utilidad, y tanta utilidad como seguramente que es el material más cercano al ser humano, ¿no? Claro. Yo lo he referido en algunas ocasiones. En madera generalmente vivíamos los primeros años de nuestra vida pegados a una cuna de madera, generalmente, al menos la nuestra en mi casa era de madera, que la había hecho mi padre, claro. Claro. Con la madera te calientas, con la madera hasta en la madera terminamos nuestros días. Cierto. Es decir, que terminamos al final en una caja de madera. Es decir, no hay otro material que esté tan cercano. Lo que pasa es que Jesús o Suso ya era por entonces. No, siempre fui Suso. Suso, claro. A mí jamás me llamaron Jesús. Nunca. Entonces Suso va viendo el panorama, algo va creciendo en ti que te atrae,
y de los hermanos decides tú, no sé si por inercia o por voluntad o por sensibilidad, que podía ser tu desahogo en la vida, ¿no? Tu profesión en la vida, ¿no? Bueno, lo cierto y verdad es que yo no me adapté a ninguna de las profesiones que me fueron proponiendo, ¿no? Distintos trabajos a los que te iban surgiendo. que me iban surgiendo y que me iban proponiendo desde la casa para, bueno, como el resto de los hermanos, para ganarse la vida. Claro. Y demás. Yo no me adaptaba a ninguno de ellos, de hecho no me adapté a ninguno. Hasta que finalmente, pues, llega una señora que me vio, curiosamente, en ese momento, tallando una piña, con los útiles rudimentarios que yo tenía, pero bueno, tallando una piña allí en la casa, y llega, pues mira, a lo mejor a ti te interesa un taller de artesanía que hay en La Coruña y que hacen figuras pequeñas y demás, pues seguramente te va a interesar. Me puso en contacto y desde entonces hasta hoy, ya ese fue, digamos, el trampolín para a partir de ahí ya ganarme la vida a través de mis manos y realizando objetos de una forma o de otra, pero siempre relacionados con volumen y con formas. O sea que si no es por esa señora o esa vecina... La señora resultó al final que fue además, curiosa, era sí, la suegra de uno de mis hermanos mayores. Toma. Pero y ella descubre en ti lo que a lo mejor tú no habías porque caído. Porque tenía creo que era un sobrino o algo así, un familiar, sí, otro familiar cercano exactamente, que trabajaba en eso. Entonces por eso ella lo figuras conocía. seriadas sí. En La Coruña. Quijotes y Sanchos. Toma, unos Quijotes cuantos. Y Sanchos, básicamente Quijotes, que es lo que hacíamos nosotros. Sí. ¿Quién te iba a decir que luego, ya hecho escultor de tomo y lomo, volvería a aparecer el Quijote y Sancho? Efectivamente. Claro. Y eso aparece con motivo de la celebración de la primera parte, de la publicación de la primera parte del Quijote, en 2006, que fue la efeméride, pero el año anterior entonces se pone en contacto conmigo el colegio de Boimorto, con el que ya venía teniendo una relación muy cercana, desde que realizara sobre todo el mural para el ayuntamiento. Y ¿Eres hijo adoptivo? No, predilecto. Predilecto, claro. de Boimorto, sí. Vale. Sí. Bueno, tengo que decir que ese mural, cuando hice ese mural para el ayuntamiento, lo que hice fue que la dotación que había para el mural, que en este caso se hizo como marca la normativa, con el 1% del total del presupuesto que había para la obra del ayuntamiento, y ese fue el presupuesto que venía marcado por ley, y con eso se hizo. Ahora, otra cosa es lo que yo hice con el presupuesto, que no lo cobré, sino lo que hice fue donarlo para que vinieran a conocer Málaga todos los alumnos, bueno, todos, la mayoría de los alumnos del colegio, con profesores y responsables de Lampa, etcétera, ¿no? Siempre hay como una especie de, no pulso, pero sí unos vasos basculantes, ¿no? Galicia, el sur, Galicia. Qué buen equilibrio mantienes, Suso. Pero no te olvides que eso no es de ahora, eso viene de muy antiguo. No te olvides de la Torre de Hércules. ¿También? ¿Qué pasó con la Torre de Hércules? No, bueno, que supuestamente que allí está Hércules. Bueno, vale. Y el que ve de Andalucía, nexo. Que se va de... Claro. Sí. Total, La Coruña, limpiando figuritas seriadas, la mili. La mili fue para mí fue un descubrimiento bastante importante de cómo manejar, entiéndase, esto entre comillas, pero de cómo manejar el mundo, ¿no? Las circunstancias. Sí. Esas circunstancias están en un mundo a veces tan, sobre todo, irracional, ¿no? Y manejar eso para sacarle provecho, claro. Sacar beneficio a una circunstancia que podía ser totalmente adversa y sin embargo convertirlo en algo favorable, claro. Para ti. Eso fue lo que yo hice con la mili y afortunadamente me salió bien, porque algunas de las acciones desde luego que hice era para que hoy estuviera todavía encerrado en el Castillo Mayor.
O sea que pero vamos. la escultura te ayudó a hacer la mili. Las dos, vamos, y la mili para hacer escultura. También. Claro, Seguro. porque yo dentro de la mili, uno de los plazos, digamos, dentro de ese espacio de la mili, fue acceder al hospital militar la primera vez por algo que tenía que hacer necesariamente, que era una operación. Y la dejé para ese momento, también para aprovechar la mili y para hacerla. Claro. Con lo cual ya era un tiempo que le sacaba de beneficio a la mili. Sí. Pero la siguiente vez que yo entro en el hospital militar, yo no tenía nada, era simplemente una estrategia para conseguir lo que yo quería. Claro, claro, Que claro. sabía vamos, una serie de acicates y demás que había que poner en marcha, y a través de eso pues conseguía luego 2 meses de permiso, Estrategia. etcétera, estrategias, Artística. evidentemente. Y- Pero dentro de ese espacio hay una anécdota curiosísima. Venga. Dentro del hospital, y es que me toca supuestamente la peor monja del hospital para el resto de los soldados. Sí. ¿Y por qué era la peor monja? ¿Y? Porque obligaba a los soldados a que asistieran a misa. Anda por Dios. Vale. Bueno, pues muy bien. Llega el momento, digo, ¿por qué pasa aquí? Pues porque la gente no quiere. A ver, ¿qué le encuentran a esto con tanta dificultad? Vale. Llega el momento, el domingo, a la misa, Claro. y yo voy. Para mi sorpresa, además, en la misa cantaban las monjas. Sí. Yo, ¿para qué quiero más? Habiendo música, y música celestial, pues ya, ¿para qué queremos más? Con lo cual, a mí, aquello, en lugar de un castigo, que era para el resto de los soldados, para mí era un momento de placer. Demasiado. De placer. Claro. La monja que veía que yo iba a misa y sin problema ninguno, me habilita un cuarto, vacía un cuarto entero, que tenían para ellas, para Sí. las monjas, de donde guardaban ropa, donde guardaban una serie Vale. de productos suyos y tal. Sí. Se lió con el soldado, otros soldados que tenían, digamos, de auxiliares para ella, ¿no? Sí. Vacíame esto porque no sé qué, no sé cuánto, lo otro, Para llévatelo ti. para allá, y vació todo el cuarto y me lo dejó para mí solo. Jolín. Aparte del espacio que yo ya disponía. Claro. Entonces me lo deja para mí, ¿para qué? Porque ya en el hospital, todos, no sé por qué, se habían enterado. Ah, bueno, sí, ya sé por qué. Porque un soldado de los que estaba allí, que era, bueno, entonces estaba en algo de sanidad y trabajando Sí, en el hospital, sí. resulta que era hermano de una muchacha con la que yo había bailado unas cuantas veces en una verbena. ¿Y algo tú le dirías a ella? Y entonces Estabas el identificado. muchacho ya me había puesto en órbita en todo el hospital. Entonces me conocía en el hospital por el pintor. Entonces era por pintor. el pintor, porque claro, allí no podía esculpir, pero sí podía dibujar. Qué bueno. Por el pintor. Y entonces la monja, sabiendo que yo dibujaba y demás, me vacía el cuarto, de modo que yo pude disponer el tiempo que estuve en el hospital de ese espacio, además de las charlas que yo me pegaba con ella, que eran vamos, unas charlas estupendas. Sí, sí. Una monja que era de Navarra. ¿Te acuerdas de su nombre? No me acuerdo del nombre, sí me acuerdo que era de Navarra, Vale. Sí, allá sí, de arriba, sí. ¿no? Me acuerdo ahora del nombre. No pasa nada. Y total, que allí hice yo, pues no sé cuántos, más de una docena de retratos y demás, que vendía, claro. Ay, qué gracioso. Que vendía. Pintando. En este No caso, esculpiendo. a carboncillo normalmente los hacían, Qué dibujaba a bueno. carboncillo. Eso se llama Entonces optimizar. claro. Claro. Y entonces la monja no me deja, vamos, allí durante el tiempo que estuve allí, otra de las cosas que la monja tampoco no dejaba es que yo bajara a comer con el resto de los soldados. A mí me subían la comida Por favor. a la habitación y Un demás. VIP. Vamos, un VIP total, era un VIP. Así que yo tengo uno de los recuerdos más entrañables y más estupendos de mi vida, ha sido ese tiempo allí con aquella bendita monja que fíjate tú, Que te cayó en gracia. mira lo mala que era. Claro. Se acaba la mili, tú ya lo tienes claro. Mm, Madrid a estudiar, ¿verdad? sí, Y ahí, bueno, te formas. sí. Y sales con tu título de maestro. ¿Talla en madera? Sí, la especialidad de talla madera, Vale. claro. Y justo cuando estás terminando y tú veías que tu horizonte podía estar en Madrid, surge la llamada
de la Escuela de Artes y Oficios ¿De Málaga? de Málaga, que le dice a la de Madrid Sí. que necesitamos en Málaga a alguien experto Eso. con cualificación, Exacto. para que imparta la asignatura de No, talla. simplemente titulado. Titulado. O sea, titulado, claro, porque aquí no había titulados. ¿Había alguna vez en tu imaginario ha aparecido en tu horizonte la posibilidad de recalar en el sur? No, de hecho yo no conocía Málaga para nada. Encima. No, yo no conocía Málaga para nada, no conocía ninguna de las provincias de Andalucía, no había tenido esa oportunidad de viajar aquí a Andalucía, y si algo sabía de Málaga era lo que se contaba por allí, de las dificultades que tenían los turistas entonces, que al regreso de la Costa del Sol tenían que atravesar Málaga, y era un suplicio bastante, por lo visto, bastante considerable para todos ellos. Claro, estamos hablando de la friolera de 43 años, 44. 43 años, va para 44, Fíjate. sí. 43 años, sí. Picasso todavía no era muy reconocido, ¿no? No, 79. de hecho la primera exposición que se hizo en Málaga en homenaje a Picasso, yo participé en esa exposición que se hizo, Te pilló aquí, como digo, en Málaga. En Málaga. En el año 81, esa fue la primera exposición que se hizo en homenaje a Picasso, que se hizo en el Museo Diocesano. Claro. Una serie de artistas, digamos, de Málaga y demás, con determinadas obras y eso. Claro, claro. Y entonces, y en esa exposición participé yo ya en homenaje a Picasso, pero hasta entonces, bueno, Picasso Suso, era una... ¿y cómo te sentiste en Málaga, en ese aterrizaje, en ese tocar tierra, en una ciudad bañada pues por el mar, con la cuna de un artista universal, desconocida para ti, de turistas? ¿Cómo fue? Pues al principio tengo que reconocer que fue muy difícil. Fue muy difícil porque, mira, yo venía de una ciudad, en este caso, una ciudad la más importante de este país, venía de Madrid, una ciudad que, teniendo carencias, como tenía en ese momento, pero evidentemente no tenía nada que ver con Málaga. Entonces yo vengo de una ciudad donde yo tengo los mejores museos de este país, donde tengo toda la red de cines que había. Cines, estamos hablando de lo que entonces además algunos practicábamos, aquello del arte y ensayo, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Teatros, todos los teatros que había en Madrid, ¿no? Espacios donde había música en directo, muchos espacios con música en directo, donde tú ibas y te tomabas una copa, y tenías, digamos, esa otra oportunidad de ver esos grupos que no tenían cabida pues en los grandes teatros, etcétera, claro. Pero que a mí sí me encantaba ver y oír. Y además por esos años, claro, estamos hablando también de las dificultades que estaba pasando Argentina y Chile, fundamentalmente, y donde había una serie inmensa de gente creativa, y fundamentalmente en el campo de la música y demás, que recalaban fundamentalmente primero en Madrid, luego a veces se dispersaban por España, ¿no? Pero Madrid, digamos, era el punto de llegada, claro. Y donde allí podías ver pues lo mejor que también en esos momentos se producía en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Qué contraste, ¿no? Porque de ver un Madrid que iba creando su movida cultural, iba recuperando el ambiente de intelectualidad que se había perdido por mor de la dictadura, y que se abría al mundo con gente joven como tú. Y... Pero que no se nos olvide, la importancia para mí de Madrid fue clave porque yo iba buscando no solamente los museos, claro, iba buscando también esa otra gente, claro, que estaban en el panorama, claro, en el panorama de la creación en ese momento en España, claro. Algunos afortunadamente todavía viviendo, como es el caso de Canogar, ¿no? Claro. Qué bueno. Y entonces, digamos, todo ese movimiento, más que a veces que el Museo del Prado, etcétera, esa otra gente que se movían en otros ámbitos, a veces con cierta dificultad en esos años y demás, pero que finalmente terminan creando
entre ellos terminan creando algo tan bello, tan interesante y necesario en esos años, sigue siéndolo hoy, porque yo no hace tanto tiempo todavía que estuve de nuevo, estoy hablando del Museo Contemporáneo de Cuenca, ¿no? Fíjate. Sí. O sea, que no solamente era por la infraestructura cultural que pudiera haber en la ciudad, sino por el elemento humano que iba creciendo al compás de aquellos años de recuperación de muchas cosas. Claro. Y de buena primera, amigo, y de la capital de España. Y te plantas aquí en Málaga, en una ciudad que en ese momento era prácticamente un erial. Eso. Málaga no tenía nada. ¿Nada? No tenía nada, lo digo en el sentido de que, pues por no tenía un teatro, porque el Teatro Cervantes, como sabemos, estaba en ruina absoluta. Sí, era privado. Estaba a punto de caerse. Por ejemplo, la universidad estaba recién creada, la pero universidad solamente existía la Facultad de Medicina, que fue lo primero, mínimos. Claro, Facultad de Medicina. Picasso es reconocido, ¿verdad? Picasso era más o menos conocido en ciertos círculos. Vale. Porque no hay que olvidarse que ha habido gente durante la propia dictadura que intentaron, y con bastante vehemencia, traer obras de Picasso a Málaga, ¿no? Sí. Pero por razones que lógicamente aquí no tendríamos tiempo para explicar. Sí, porque no podía venir. Claro. Y luego también está el entorno del propio Picasso. Además, y demás, ¿no? Se unía el hambre con la cuestión gana que se juntaron, claro. Y entonces algunas cositas llegaron, y Sí, algunas cosas tuvimos en el Museo de Bellas Artes de Picasso y demás. Pero no llegó la hora que algunos luchaban porque llegara aquí obra de Picasso y soñaban, digamos, de alguna forma ya con ese Museo Picasso, vale. en esos años. Pero viniste en el momento oportuno, amigo. Bueno. Porque a partir de entonces, coincidiendo con el hecho de que ibas a formar parte de la plantilla de profesores de la Escuela de Artes y Oficios, Málaga empieza a cambiar. Sí, la verdad es que, bueno, todo hay que decirlo. Costó trabajo. Franco fallece en el año 75 y este país, afortunadamente, hombre, no podemos presumir mucho de toda esta circunstancia, porque somos de los pocos países donde el dictador muere en la cama, ¿no? Claro. Y desde luego de eso no podemos presumir. Pero bien, quiero decir que a partir del año 75 este país empieza lógicamente a cambiar. Este país tenía un atraso terrible y tuvimos que hacer todo lo que se pudo entre todos, algunos pasando incluso en su momento por la Dirección General de Seguridad, como fue mi caso, etcétera. También, claro. Pero toda esa lucha, un poco todas esas carreras que nos dimos en su momento y demás, sirvieron, yo creo que para un poco como acicate también a la sociedad, para concienciar y para poner en marcha lo que finalmente vino, pues con toda la organización de partidos políticos, legalizaciones, etcétera, y este país se empieza a poner en marcha y afortunadamente se va creando esa nueva realidad, como tú dices. Sí. Qué suerte haber participado de esa evolución de una ciudad que era una ciudad de paso, que era una ciudad con identidades no reconocidas, que lo de la cultura pues era un vocablo que poca práctica tenía, y que justo con tu llegada empieza la cosa a cambiar, también porque el país va cambiando. Pero ojo, pero es que Málaga, sin ser capital de nada, solo el haber dado cuna a Picasso, cosa circunstancial y casuística, ¿verdad? Oye, Málaga luego ha evolucionado como pocas ciudades han evolucionado en el mundo de la modernidad, de la cultura, del urbanismo, sin ser, ya digo, el parangón de una capitalidad. No, y afortunadamente, en la mayoría de los aspectos, se ha sabido intuir el camino por donde se tenía un poco que ir,
De ahí, bueno, los logros que a su vez vienen a través de todo ese camino que se pone en marcha, ¿no? Claro. Claro, si todo ese esfuerzo lo orientamos en una dirección equivocada, pues evidentemente tú el esfuerzo lo puedes hacer igual, pero los resultados nunca serían los mismos. Pero tú eres el símbolo de esta ciudad, Málaga, acogedora, donde todos tienen cabida. Porque Málaga se forma y cambia, como viene cambiando a lo largo de toda su historia, por la suma de la gente, que de una manera deseada o destinataria, viene aquí, oye, y como tú te quedas. Málaga, verá, Málaga es, por lo menos si la relacionamos con el resto de Andalucía, es sin lugar a dudas la ciudad más cosmopolita de toda Andalucía, sin lugar a dudas, ¿no? Eso le da un plus de interés y de logros. Claro, si echamos un poco la vista atrás, la ciudad, esos logros de los que hablamos hoy, y en los que siguen trabajando gente que no han nacido, ni tienen por qué, ni falta que hace que hayan nacido en Málaga. Claro que Lo no. que hace falta es gente con sentido común y ganas de trabajar y por supuesto, algo en los genes, ¿no? Y con generosidad. Claro, bueno, eso siempre, por supuesto. Claro. Pero si echamos, como digo, un poco la vista atrás, aquí tenemos a Manuel Agustín Heredia, que no eran malagueños. No. Y podemos seguir haciendo nombres, la guía de nombres. Telefónica está llena de apellidos ilustres oriundos. que no son malagueños de nacimiento. Claro. Pero es que, ¿para qué? Quiero decir, el nacer en algún punto, yo creo que eso no es mérito, no es mérito, porque eso es algo accidental, como tú acabas de decir de Picasso. Claro. Bueno, evidentemente, nace aquí, luego la vida la ha llevado por distintos puntos de la geografía. El mérito está en comprometerte y en sentir en el lugar donde estás. Y a veces ni eso, porque tú puedes estar en un lugar y estar produciendo obra mundial o incluso obra para un punto que no tiene nada que ver con ese lugar en el que estás. Contigo, pero ese compromiso, al margen de producir obra para los 4 puntos cardinales, es que tú aquí montas tu casa, te casas, tienes tus hijos, no solo creas un hogar, creas también un lugar donde trabajas, y una vez que ya te has realizado en tus inquietudes básicas, dices, ahora que estoy de vuelta y me crecen más canas que pelo negro, quiero devolverle a lo mejor a esta ciudad lo mucho que ella me podía haber dado en el desarrollo que he tenido personal y artístico. Y haces de tu casa un estudio abierto a todo el mundo, nada más y nada menos, bueno, pues en el Puerto de la Torre. Antes habías pasado por la colonia de Santa Inés, buscabas ambientes lejanos, quitados de la urbe pura y dura, ¿no? Y tienes hoy tu casa estudio que no se prodigan en el imaginario de los artistas de manera habitual. Tu casa es tu casa, tu vivienda, tu lugar de trabajo y el espacio donde los demás podemos disfrutar de la cultura. Pero digamos que no tiene un mérito especial desde mi punto de vista. ¿Eso lo dices tú? Sino porque yo ya venía, digamos, desde antes, realizando en la medida que podía, generalmente cuando se producía alguna exposición en algún espacio que se lo podía permitir, pues actividades culturales, ¿no? Entonces tenía esa idea de que cuando pudiera tener una casa con espacios, etcétera, poder compartir esa casa y esos espacios y esa obra que yo había producido hasta esos momentos, compartirla con
con el resto de la gente. Claro. Ya fueran malagueños, ya no sean malagueños, Claro. porque por mi casa pasan personas que no solamente son malagueños, sino por allí han pasado gente de muchos puntos de España, ¿no? Claro. Pero esto yo lo hacían, digamos, esta idea ya la tenía incluso en la otra casa, cuando todavía no me podía permitir hacer así actividades, pero sí que ya pasaban por allí también algunas que otras personalidades. Hemos corrido mucho en este acercarnos a la casa estudio Suso de Marcos, en el puerto de la Torre, pero de por medio ha estado tu generosidad para con tus alumnos, no solamente por el hecho de que les enseñes en la Escuela de Artes y Oficios la talla en madera, sino porque con tu iniciativa se instituyó un premio concurso para fomentar y estimular esa talla entre ellos. Al mismo tiempo conectabas con Boimorto y ahí procurabas que la raíz no se perdiera, hablando de árboles, y que el árbol de Suso de Marcos siguiera creciendo allí en Galicia, trayéndote alumnos, creando un premio también, Pero sí, claro, para los chavales, claro, un premio que se sigue entregando. Exacto. Todos los fines de curso hacen lógicamente un acto institucional al cual acuden no solamente los propios componentes del centro, sino también personalidades políticas, generalmente pues algunos de las máximas autoridades del ramo de la educación, etcétera, ¿no? Y alcaldes, porque en este momento ya llevan varios años que ese centro educativo no solamente atiende a alumnos de Boimorto, sino de algunos otros ayuntamientos que son más pequeños, y entonces sus alumnos cursan sus enseñanzas allí en Boimorto, ¿no? Bueno, qué bueno. Pero decía que no solamente no se me ha olvidado Boimorto, sino en general Galicia. Yo sigo siendo el mismo antes y ahora. Yo vivo en Málaga y, bueno, creo que no es necesario hacer muchos más comentarios sobre mi relación con Málaga, porque, pues bueno, ahí están, ¿no? Pero además de eso, es decir, yo todos los años se hace en mi casa una xuntanza, es decir, una juntanza de gallegos, de los gallegos residentes en Málaga, lo juntamos todos los años en torno al 17 de mayo, cercano, por lo tanto, al Día de las Letras Galegas, para celebrar el Día de las Letras Galegas y las artes galegas, Qué ¿no? bueno. Es decir, que no, claro que no se olvida, uno no se olvida entre otras cosas, la relación sigue existiendo, y ya que hay esa relación por nacimiento y por querencia, Claro. pues, ¿por qué no, además, traducirla en algo que va más allá de lo que generalmente se le atribuye a los gallegos, que es la morriña? Vamos, ¿qué tienes, como dice la canción, el corazón partido? No, para nada, Sí, tampoco, eso lo dices tampoco tú. para Tienes el corazón partido Yo- como tienes tu producción artística. Me explico. Porque al margen de trabajar en todos los materiales, madera, piedra, resina, yo me pierdo, hierros y demás, metales, esa producción artística que te caracteriza tiene como un sístole y un diástole, ¿no? La religiosa Sí. y la que tú decías antes de Ortega Bru, la instintiva, la tuya, la que lleva centro y que es la más libre a lo mejor. Sí, evidentemente. Vamos a ver, lo sacro es porque, como decía, venía de hacer arte sacro en ese taller de los Bru, y por lo tanto pues, estaba ahí esos conocimientos. Resulta que llegas a Málaga y parece que sí se daba esas necesidades, y bueno, yo procuré hacer todo lo posible para que las necesidades que hubiera en Málaga se pudieran cubrir desde Málaga, que no hubiera necesidad, al menos por conocimiento y por suministro, que no hubiera necesidad de acudir a otro punto Sí. de la península, especialmente de Andalucía, ¿no? Claro. Eso finalmente se ha podido cumplir. Si hoy alguien acude
a otros imagineros de fuera de Málaga no es por necesidad. Es porque quieren. Punto. Pero que hoy en Málaga mis discípulos, algunos de mis discípulos, puntualizaré, son de lo mejor que hay, desde luego en Andalucía, y diría incluso de España. Juan Vega, Por lo tanto, José María Ruiz Montes, algunos más. bueno, hombre, también está, pero bueno, estos dos realmente son los que más suenan, pero también está Israel Fernández, en Vélez Málaga, claro. también está otro por aquí en Málaga que también hace cosas, que es Rafael Bravo. Rafael Bravo. Y todo eso, dentro de tu humildad, Suso, gracias a que tu generosidad y tu maestría te obligaba a que, al menos en Málaga, donde la talla en madera religiosa se había perdido, con grandes artistas desaparecidos por mor de los tiempos, contigo hubiera un renacer y un irrumpir con savia nueva, con brotes nuevos, ¿no? Amigo, eso para un maestro tiene que sentirse muy orgulloso, ¿no? Bueno, sobre todo el orgullo es de los que están ahora realizando esas obras y ver que ese esfuerzo que hemos hecho entre ellos y yo, pero yo también puse de mi parte lo que pude, sí, para que efectivamente eso hoy pueda ser una realidad, ¿no? Entonces eso sí, creo que es una labor que yo la tenía en mente, hice todo lo posible porque se pudiera llevar a cabo. Claro, hay que encontrar, tú puedes poner todo el interés de tu parte, pero si por la otra parte no hay elemento humano, pues es muy difícil, ¿no? No hay materia sobre la que trabajar, es complicado. Mira, hasta Suso, que finalmente encuentras a unos pocos, que son los que, cierto es, que en este mundo siempre van a ser unos pocos, como lo fue siempre a lo largo de la historia. claro, es que si fueran muchos, no brillarían tanto. Exacto. Fíjate lo que da de sí tu llegada a Málaga. Málaga empieza a cambiar, empieza a reconocerse como hoy una capital mirando a la cultura, consolidada, con universidad, con otras sensibilidades, con sus defectos, claro que sí, con un Picasso reencontrado, con una escultura que no existía en madera, por ejemplo, pero contigo surge adelante con nuevos artistas. No, no hay que olvidar que tú lo has mencionado antes un poco de pasada, el certamen del concurso de escultura, que en este caso se puso en marcha a mediados de los años 80, que llegó hasta la 11ª edición, y a través de ese concurso Málaga pudo disfrutar durante esos años de obras que llegaban de todos los puntos de España. ¡Qué bueno! Te llegaban obras de País Vasco, obras de Valladolid, obras de Barcelona, obras de, por supuesto, de Madrid, por supuesto de Andalucía, de otros puntos de Andalucía. Y eso era un certamen que era una maravilla de experiencia, ¿no?, que se vivía. Yo era el primero que lo disfrutaba, lo padecía ¿también? En primera persona, bueno, pero también lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Claro. Por cierto, ese concurso, ese certamen, conllevaba otras actividades paralelas. Por ejemplo, llevaba la realización, además de carteles creativos, para anunciar esa exposición y ese evento, concurso, ¿no? Claro. Un concurso paralelo a su vez de carteles. ¡Qué bueno! Y conllevaba también, siempre con la exposición, una conferencia. ¡Qué bien! Entonces, a Málaga vinieron, cada edición traía un conferenciante diferente, ¿no? Y entre esos conferenciantes, a finales de los años 80, ya no recuerdo exactamente el año, si fue al principio de los 80, al principio de los 90, pero creo que fue al principio de los 80, traje nada más y nada menos que al escultor
que realiza la parte de la Pasión de la Sagrada Familia. Ese templo que estos días se estaban emitiendo, por cierto, en la 2, unos documentales en los cuales nos anunciaban que estaba previsto la terminación de las obras para el 2026, para celebración de, digamos, del centenario de la muerte de Gaudí, ¿no? Qué bueno. Bien, ese señor, ese escultor, era porque falleció, Josep María Subirats. Qué bueno. Ese escultor, que es, por cierto, de los que han intervenido en la Sagrada Familia, el más contemporáneo de todos. ¿Y pasó por tu certamen? El que realiza las esculturas más atrevidas Ole. de la Sagrada Familia, las de la Pasión. Bueno. Lo traigo a dar esa conferencia, una conferencia maravillosa. Y además se interesa por pasar por mi casa, viene a mi casa. Ole. Una persona de la que guardo el más entrañable de los recuerdos. Como suele ocurrir, cuanto más grande es el personaje, más humilde es. Y no solamente viene a mi casa, sino que me regala la mejor biografía que tiene, un pedazo de libraco, y además estas 2 obras que tenemos aquí son de Josep María Subirats. ¡Ay, qué cosa más preciosa! Exacto. ¿Ves tú? Por eso las traigo, porque esto no han ido a ninguna otra parte, están siempre conmigo en mi casa, pero en esta ocasión, dado que íbamos a mencionar, estaba seguro que iba a salir el tema del certamen del concurso de escultura, pues no quería que se me olvidara ese inmenso escultor que para mí fue también entre los grandes de España. No hay que olvidar que en el propio Museo al Aire Libre en Madrid, claro, en la Castellana, una de las obras que hay es por supuesto de él también, claro. ¿Bronce? ¿Cobre? Cobre. Cobre. Son de cobre. ¿Ves tú cómo no había que quedarse en Madrid para tener contactos con la vanguardia? No. Pero sí, pero sí, aunque sea en la periferia, como a veces gustan de llamar a algunos a Málaga y ciudades así de la periferia, sí que llegan gente muy interesante, pero alguien tiene que traerlos, ¿no? Claro. En este caso, que no era tan habitual, hoy, un poquito de agua. Hoy sí que llegan más habitualmente, porque se han creado infraestructuras nuevas, como por ejemplo la Diputación Provincial. Uy. No pasa nada. ¿Eh? Los escultores tienen buenas manos, pero la garganta no es el... Bueno, parece que esto... El músculo fuerte. Parece que se ha entonado. Se ha entonado, sí. Total, que te sientes sumamente orgulloso de este encuentro con uno de los artistas más importantes de los últimos años. Totalmente. Por ejemplo, de que, bueno, no ha sido lo único, pero bueno, que haya pasado por allí, que la generosidad que tuvo para traerme detalles además, y bueno, sí que guardo un recuerdo. Vertiente religiosa en tu producción, vertiente creativa, por cierto, personal. Si hablamos, pero es que estamos hablando precisamente de un escultor cuya obra, su obra en general es profana. Fíjate. Toda su obra en general es profana, ¿vale? Y sin embargo, mira por dónde también. Pero, sin embargo, claro, él lo contratan piensan en él para esa parte porque ahí han intervenido varios escultores ¿vale? Claro. Él interviene, como digo, en esa parte que es la Pasión, y afortunadamente no le ponen pegas para que él pueda desarrollar ahí sus personajes, digamos, dentro de su línea, digamos. ¿Qué es lo que mejor puede pedir un artista? Efectivamente. Luego tú miras sus obras, miras esa parte de la Sagrada Familia y difiere absolutamente de las otras partes, tanto las que se han hecho al principio, ya en tiempo incluso de Gaudí, como incluso las que se están haciendo ahora. Como difiere en tu caso el monumento que hiciste no hace mucho tiempo al padre don Antonio Martín, que lo podemos ver ahora en pantalla, que está enclavado en el centro de Arroyo de la Miel, justo en la rotonda cercana a la estación
del tren de cercanías. ¿Te suena? Sí, sí, claro, claro. Antonio Martín. Claro, ahí lo tenemos, presente como hombre de bien en Benalmádena, en Arroyo de la Miel, o nos podemos extrapolar a esta escultura que preside desde hace muchísimos programas, gracias a tu generosidad, este plató de Cosa de Dos, que forma parte de una colección del Quijote, ¿no? Sí, la serie realizada para esa conmemoración del Quijote, que no terminamos de decir que esa serie vino a propósito de la petición que me hicieron desde el Colegio de Boimorto, por si yo tenía alguna obra sobre el Quijote, para que los chavales trabajaran sobre ella. Qué bueno. De no tener nada, ¿a cuántas? Les dije, a los profesores, esperaron a ver qué puedo hacer. Sí. Y de eso de qué puedo hacer, salió toda la serie sobre el Quijote. ¿Cuántas son? 16 obras. ¿Y esta? Tamaño bastante, bueno, ¿En madera todas? ¿Perdón? No, ¿todas en madera? No, que va. ¿Distintos materiales? Distintos materiales. Vale. Esta en concreto es de maderas, 2 tipos de madera. Sí. Y una resina compuesta de muchos elementos que tiene ahí de por medio, como se hacen las pócimas. Exacto. En este caso, la pócima es el famoso bálsamo de Fierabrás. Y cuando vieres que en alguna batalla me cortan por la mitad, como suele suceder, has de darme a beber ese bálsamo aquí preparado, y al momento verásme quedar más sano que una manzana. Pues más o menos eso es lo que... Ha tenido un efecto terapéutico, porque aquí muchos nos hemos aliviado con este bálsamo. Es testigo de muchas conversaciones, de muchas sensibilidades. Suso, y luego teatro. Amigo, este próximo sábado en tu casa estudio, en el Puerto de la Torre, 7ª edición. 7ª edición del certamen de teatro, que lleva mi nombre, Premio Ciudad de Málaga. Lo instituimos, en este caso, nace con la colaboración de principio del área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, de ahí que decidiéramos también que llevara el nombre de Premio Ciudad de Málaga. Es un certamen que la verdad es que viene dando unos frutos extraordinarios, porque lo que proponíamos, lo mejor que nos ha podido pasar, que se ha cumplido. Entonces, ¿qué nos proponíamos? Que el teatro no fuera un certamen donde se premiara solamente un teatro escrito, sino que ese teatro se representara también. Y además en un espacio donde no es habitual hacer teatro, que es un jardín. Claro. Luego estamos hablando de, además, hacer teatro fuera del teatro. Y, como digo, bueno, tú has sido testigo ya en la mayoría de las ediciones, y bueno, con unos resultados magníficos. Y con algo muy especial que adorna este certamen, como todo lo que tú haces, Suso, en compañía de Nina, ¿no?, tu mujer, desde la entrega, desde el compromiso, desde el afán de que la cultura esté asequible a todos. Tu casa está abierta a todos. El sábado, bueno, hasta llenar el aforo, sí. No se pide nada. No. Todas las actividades que realizamos son siempre de acceso libre hasta completar el aforo. El teatro en este caso viene como consecuencia de las distintas actividades que venimos realizando, y donde se dan cita, pues, literatura, para la poesía, con la poesía, por supuesto, la música, la plástica, charlas, conferencias, etcétera, y por lo tanto no queríamos que, digamos, el teatro tampoco se quedara fuera de todas esas actividades, pero además con ese plus de incentivar la creatividad. Así que cada año tenemos una obra nueva, una obra recién creada. Certamen nacional. Por supuesto, ¿verdad? Claro. Porque la obra que se ha premiado... Sí, la obra que se ha fallado, el ganador, en este caso, vive en Madrid, es natural de Orense,
pero que sí, pero que vive en Madrid, lo mismo que la del año pasado. Es generalmente la gente, bueno, cercana a distintas disciplinas, pues la capital de España ya sabemos que tira mucho, ¿no? Claro. Pero lo mismo iba a decir que la del año pasado, la ganadora del año pasado, que era asturiana, pues en este caso, ¿no? También residía en Madrid, pero asturiana, en este caso. Qué bueno. Así que aquí tenemos gente premiada de distintos puntos, actores que vienen, como en el caso del año pasado, vinieron que eran barcelonesas, no sé si eran las dos de Barcelona, una sí, la otra no sé si era de Baleares. Cada premio, cada certamen distinto. Es un abanico, un ramillete perfecto. Claro, es que eso es lo bueno, claro. Que en cada edición sabes que vas a tener una sorpresa. No estamos, a ver, con todos mis respetos, por supuesto, al teatro clásico, al teatro lorquiano, al teatro, digamos, pero aquí estamos hablando de que en cada edición se estrena una obra de un escritor que está escribiendo la obra pues 2 meses o un mes antes, ¿no? Que está vivo y que está creando. Claro. Y que lo tenemos en carne y hueso. Tenemos siempre ese plus de a ver qué es lo que nos depara esta obra, ¿no? Claro. Entonces no es ese tipo de obra que ya conoces, que puede cambiar la compañía y demás, pero que ya la conocemos toda, ¿no? Claro. Las obras de Calderón, etcétera, pues bueno, ya conocemos el teatro calderoniano y demás. Cierto. Pero no sabemos lo que nos van a presentar el sábado. Suso. Sí sabemos, y lo adelanto, que el director de la obra ha optado por prescindir del escenario para que la obra se desarrolle en el propio jardín y por lo tanto hacer más partícipe al propio espacio de la obra. Que podemos tocar a los actores casi. Totalmente. Y escucharle claro. Respirar casi. No, casi no, seguro. Seguro. ¿Qué queda por hacer, Suso? Quedan por hacer muchísimas cosas, pero bueno, yo haré lo que pueda. Mientras que pueda, y ya está, pero quedan muchísimas cosas por hacer. Ojalá desde la Academia, desde la Academia de Bellas Artes de Málaga, ¿verdad? Sí. Donde eres miembro. Sí. Tú ahí eres un elemento promotor de mucho. Menos mal que no lo has dejado como elemento solo. No, soy un elemento. Eres motor. Pero vamos. Eres motor, como lo eres en todas tus facetas, ¿no? Y seguro que eso te está dando una dimensión para seguir aportando y sumando a la cultura de bueno, la Real Academia de San Telmo, como todos sabemos, la institución más antigua de Málaga, y en la que, en la medida que se puede, venimos también trabajando. La gente que es un poco ajena a este mundo cultural suele desconocer todo el trabajo que se hace ahí, aunque en este caso hay que decir que si lo desconocen ya es casi porque quieren, porque hoy en día, ya sea a través de la página web que tenemos, como físicamente del propio anuario, que cada año se publica, y el de este año, estamos hablando de un anuario que sobrepasa las 400 páginas. Va bien, mucha actividad, ¿verdad? Pues yo creo que con eso da una idea de la cantidad de trabajo que se viene desarrollando en la Academia, pero que bueno, hay gente que lo desconoce, pues también, no todos tienen por qué conocer todo. Mira tú por dónde el pequeño Suso, que nace en una aldea perdida por allí, por Galicia, en el seno de una familia numerosa, humilde, trabajadora, de un padre carpintero, de una madre que seguramente se dejaría los riñones también en la casa y en el campo, ¿no? De una madre costurera, porque su profesión antes de casarse era de costurera. El niño crece, el niño puentea Madrid para venir a Málaga, el niño Suso se queda en Málaga y hasta hoy, a caballo y en equilibrio con su identidad de nacimiento, como es Galicia. Escultor y maestro. Suso, muchas gracias por tanta generosidad y por tanta realización artística y personal y por dejarte querer por aquí. Muchas gracias, Paco, como siempre, muy amable,
y por tenerme una vez más, que ya no es la primera, en tu programa. Muchas gracias.